En el contexto del deplorable atentado en contra de Donald Trump, distintos estadistas en el mundo expresaron desde luego su rechazo por estas vías de la violencia y no de la civilidad con las que se pueden procesar los distintos puntos de vista, alejados de los extremos, alejados de los fanatismos y desde luego también de ese tipo de heridas que los discursos incendiarios siempre infringen y que implican polarización. En esa misma tesitura, Andrés Manuel López Obrador, hoy en su rueda de prensa matutina, ya lo había hecho ayer también, pero hoy enfatizó en que justamente en democracia la polémica o los contrastantes puntos de vista han de ser adelantados y siempre puestos por encima de cualquier otra expresión de odio, dice él, no a la violencia y no al odio. Lo dice él, reitero. Sí, el mismo que en esa misma rueda de prensa acusó a jueces y ministros sin prueba alguna de estar aliados con los poderosos y de infringirles la serie de adjetivos que todos conocemos y que ha empleado el presidente de la República, es el personaje público y además, imagínense ustedes, el de más poder en nuestro país, que mayor cantidad de adjetivos e insultos maneja día con día y además desde un atril que es completamente magnificado, no solo por los enormes recursos que tiene Presidencia de la República para difundirlo en los distintos canales de comunicación digitales, medios públicos y desde luego también los medios privados, radiodifusores y periódicos impresos y también digitales. Imagínense ustedes, en ese megáfono es en donde, como he dicho, durante todos estos años el presidente de la República ha extendido ese lenguaje agresivo, como digo, lleno de adjetivos y acusaciones sin demostrar, también buscando estigmatizar a quienes no coinciden con sus políticas públicas y al estigmatizar, desde luego, también los pone en riesgo. Incluso distintos organismos en nuestro país han aludido, no solo ONGs, sino incluso recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que alude no solo a la inequitativa campaña presidencial en virtud de la intromisión del presidente de la República que entabló un operativo de Estado para hacer de estas elecciones las elecciones más inequitativas, no, sino también porque desde ahí fustigó y agredió a la candidata opositora a la presidencia de la República, y no solo a ella, sino como he dicho, sistemáticamente lo ha hecho con periodistas, empresarios, académicos, políticos, movimientos sociales, organismos no gubernamentales, y quien se le ponga enfrente a ese espíritu depredador de cualquier aliento a la democracia, porque además es un cínico, que sí implica el respeto a los pareceres del otro, pero ad hominem siempre el presidente de la República arremete con el vocero, con el reportero, con el emisor, en fin, de malas nuevas para las políticas públicas mexicanas, de malas nuevas para la consistencia intelectual del presidente, que no tiene ni una sola, malas nuevas en relación también con la demagogia y la propia realidad, y todo aquello que siempre se entabla a partir de la propaganda. Y sí, él es el principal promotor del odio en un, permítanme por favor imaginarnos juntos, triángulo cuyo vértice principal lo coloca a él, el personaje de mayor poder, y por eso al emplearlo de esta manera es además de todo un cobarde, y se va extendiendo en esta suerte de nomenclatura propagandística, mediática, en donde, como he dicho, los poderes fácticos, los medios de comunicación privados, sobre todo los radiodifusores, le representan una base fundamental. Igual que, permítanme también así decirlo, en otra capa, la esfera digital y los farsantes de la 4T, que tienen como funciones distintas, una de ellas, principalísima, atacar directamente a el personaje político que sea en cuestión y contra el que el presidente de la República haya enderezado todas sus baterías para, desde ahí también, ese bombardeo, ¿sí?, se va extendiendo en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok, fundamentalmente. Y junto con ello, claro, pues el resultado, como un resorte, el resultado de esta manera de hacer propaganda fustigando adversarios, que son los ciudadanos alebrestados, incentivados, excitados, póngale usted la palabra que quiera, pero eso sí, alineados a ese discurso del presidente de la República, muy alejado de esa visión democrática. Por cierto, es de las muy pocas veces que durante su sexenio él ha empleado esa palabra,
muy alejado, digo, de los comportamientos que ese entorno, que esa cultura implicaría de civilidad en el reconocimiento del otro, y en el debate, por supuesto, y en el debate intenso. Ahí y donde el presidente tenga otros datos, que los muestre. Ahí y donde el presidente, teniendo otros datos, el gobierno de la República, que no es lo mismo, presentando datos distintos, ahí y que aclare. Ahí y donde el presidente alude a la transparencia, respetar al INAI como un mecanismo, y desde luego un órgano garante, de los derechos a informar y a estar informado, de la obligación del poder público a hacerlo, a transparentarlo, y nada de eso ocurre. Toda la nomenclatura propagandista del gobierno de la República es multimillonaria, basta decir los 1,000 millones de pesos que solo en un periódico en La Jornada, cuya directora es comadre del presidente de la República, se gastan al respecto. Y en materia, desde luego, de inversión tecnológica, para hacer visibles los hashtags, las tendencias, los bots y los troles y todas esas cosas que ustedes como usuarios de las redes sociales conocen, para amedrentar desde abajo y desde luego con nombres y apellidos de personajes propagandistas que tienen como disfraz el ser periodistas cuando en efecto su función es la que les encomiendan desde comunicación social de la presidencia de la República. Y así es como se van rotando. A unos les toca uno, a otros les toca otro, y a veces, desde luego, también convergen en esta suerte de ataques de violencia y de promoción de odio. Pueden ustedes tomar el ejemplo que quieran, el que sea, en contra de Carmen Aristegui, de María Amparo Casar, de Denise Dresser, en contra de Azucena Oresti, que comienzan desde el púlpito presidencial no mencionando sus nombres, diciéndoles chismosas, metiches, o aludiendo a ellas como si no existieran, pero sabiendo todos que a ellas se está refiriendo el presidente de la República. Pueden ser los periodistas, trátese de Reforma, de entre las mujeres que he mencionado, periodistas. Trátese, desde luego, señaladamente de Latinus, y en contra de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo, enderezando la violencia y la promoción del odio que además estigmatiza el trabajo periodístico y pone en riesgo a esos periodistas. Eso es Andrés Manuel López Obrador, en un contexto en el que, ahora sí, en democracia hay que procesar las diferencias y que el debate sea intenso. Pero en realidad, él, Andrés Manuel López Obrador, es el principal promotor del odio en nuestro país. Y eso es algo que podemos documentar permanentemente y prácticamente en el tema que sea ahí y donde se haya expresado un punto de vista distinto de el que sostiene Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias por seguirnos en todas las redes sociales. A mí en lo personal, en Facebook, ahí nos encontramos nosotros, ya casi restablecida en su totalidad el portal, la página electrónica www.etcetera.com.mx. Ahí nos tienen, y en todas las plataformas, porque eso es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot, sin dejarnos intimidar por nada.